Bueno, gracias a Dios porque estamos todos aquí. Es a veces gracioso ver cómo entran en pánico los de multimedia cuando el micrófono no funciona. Pero bueno, gracias a Dios por todo lo que nos da. Hoy vamos a empezar a hablar de un tema que puede ser controversial. Lo vamos a ver en varias partes. Después de haber estudiado durante 7 semanas la relación entre fe y ciencia y luego durante 5 semanas la relación entre el cristiano y la ciencia, hoy vamos a empezar a hablar de los milagros. Y como lo había comentado anteriormente, este tema nos va a llevar a ver la resurrección de Jesucristo y por qué creemos que Jesús resucitó y cómo podemos mostrar a otros que es razonable pensar que Jesús resucitó. Y lo primero que tenemos que dejar en claro es que la resurrección de Cristo es un milagro, ¿verdad? No decimos que las personas resucitan de repente o por condiciones o causas naturales, sino que hay un milagro de por medio. Y es por eso que necesitamos primero entender los milagros, entender el problema que los milagros suponen para muchas personas, cuáles son los argumentos en contra de los milagros para poder saber cómo responder para nosotros mismos primero y luego para poder dar una buena explicación, una explicación razonable de por qué creemos en los milagros. Y el propósito de verlo hasta este punto, después de 12 semanas de estar estudiando el cristiano y la ciencia y la fe, es para que entendamos que el problema no es la ciencia, ¿verdad? Aunque se nos dice o se argumenta que la ciencia prueba que no puede haber milagros, con la información que ya vimos no debemos tener ningún problema en responder de manera razonable porque creemos en los milagros, pero también hay que dejar en claro que hay muchas cosas que los cristianos dicen que son milagros y no son milagros. Son cosas que parecen milagros, son interpretadas como milagros, pero no lo son. Y creo que eso es una de las principales razones por las cuales hay mucho conflicto entre los creyentes y los no creyentes e incluso dentro del cristianismo. Dentro del cristianismo, los cristianos se han dividido entre aquellos que dicen que sí hay milagros y los que dicen que no hay milagros. Hay quienes dicen, hubo milagros, pero ya no. Y otros dicen, ¿cómo no? Ven a una de nuestras reuniones y vas a ver muchos milagros. Entonces, ya hemos hablado antes de nuestra postura en Árbol Plantado sobre los milagros. No voy a entrar en que si somos continuistas o cesacionistas. Quizás un poco más adelante avanzado el tema, pero el día de hoy nuestro propósito en la parte 1 del tema de milagros es entender el problema y por qué es importante y, digamos, indispensable para los cristianos entender el problema y dar una respuesta. Así que antes de empezar a estudiar, voy a pedirles a todos que oremos, pero antes de que se me olvide, que luego se me olvida, quiero comentarles que Ismael, el pastor Ismael, se fue de vacaciones. No se fue al mundo. Si no lo ven aquí, no vayan a pensar que se fue al mundo. Saben que él y su esposa Aider son de Guadalajara y siempre en estas fechas se van allá a pasarla con su familia. Casi todos aquí tenemos a nuestra familia aquí, ¿verdad? Y en estas fechas disfrutamos con nuestra familia. Obviamente, como ellos, prácticamente toda su familia está allá, se van mucho tiempo, se dan el lujo y el privilegio de irse varias semanas y no los vamos a ver hasta enero. Entonces, no se preocupen, está bien, se fue de vacaciones. Y también, si no han visto a otras personas, sean sabios para analizar. Por ejemplo, estaba pensando, dije, voy a decir que Ismael no está porque se fue de vacaciones, pero no sé cuántos notaron la ausencia de Marlene desde hace mucho, ¿verdad? Que ella estaba en la alabanza y cantaba. ¿Se fue al mundo? No, tampoco, estaba embarazada. Y digo estaba porque ya no está, ya nació su beba, ¿verdad? Y ahora está en un periodo de recuperación antes de que se pueda reintegrar. Y bueno, somos muchos y no nos damos cuenta de todo y no necesariamente todas las ausencias están explicadas en el grupo de miembros donde te puedas dar cuenta, pero siempre da el beneficio de la duda, ¿verdad? No sé si alguien pensó que Marlene se había ido al mundo y luego ven a su esposo y dicen, pobre Luis, él aquí anda luchando. Y es como se hacen los chismes, ¿verdad? No, no se fue al mundo. Bueno, ahora sí, vamos a orar para empezar a estudiar. Señor, te damos muchas gracias por todas tus misericordias y te rogamos que por medio de tu Espíritu Santo nos hagas entender la necesidad que tenemos de dar respuesta al que nos demanda razón de nuestra esperanza y la importancia de nosotros poder entenderlo para el bien de nosotros mismos, para el bien de nuestra vida en santidad, para poder sentirnos cada vez más seguros y confiados, Señor, de lo que sabemos, de lo que tú nos has persuadido, de manera que podamos glorificarte mejor en cualquier situación que se presente, para que
mostrando que somos razonables, mostrando que tú, Señor, no haces las cosas de manera contradictoria, sino que has puesto todo el universo ordenado, Señor, por medio de nuestra explicación y de nuestro ejemplo de vida, a pesar de nuestros errores, podamos glorificar cada vez más tu nombre. Te damos gracias de antemano. Amén. Bueno, entonces el objetivo de hoy es empezar a ver el tema de los milagros y cuál es el problema aparente con los milagros. Y puesto que ya estudiamos que debemos ser razonables y que la fe bíblica es una fe razonable y que tenemos una responsabilidad como cristianos de buscar la verdad, porque toda verdad es de Dios, ¿verdad? No hay ninguna verdad que no provenga de Dios y toda verdad nos lleva a Dios. Por consecuencia, tenemos un serio compromiso de buscar la verdad. ¿Por qué? Porque eso nos lleva cada vez más a Dios. Y cuando hablamos sobre la búsqueda de la verdad, estuvimos viendo cómo la ciencia es una herramienta muy útil para buscar la verdad. Hablamos del método analítico, no sé si se acuerdan. Entonces, si partimos de que debemos ser razonables en lo que creemos, en lo que hacemos, nos enfrentamos a este problema de los milagros, porque para muchos no es razonable que alguien crea en los milagros. Entonces, cuando pensamos en los milagros, creo que todos los que nacimos de nuevo en una iglesia donde la Biblia no era la máxima autoridad, la doctrina era deficiente, todos recibimos muy mala información de lo que es un milagro. Por ejemplo, es común ver en videos, en lugares físicos, en iglesias, enseñanza de pastores, de autoproclamados profetas, autoproclamados apóstoles que dicen, ven y recibe tu milagro. Dicen, vamos a hacer una campaña de sanidad y milagros. Hay quienes ponen el nombre a su congregación como, por ejemplo, la carpa de los milagros. Dicen, donde Dios está, ahí suceden milagros. Si tienes fe, recibirás tu milagro. Si tu ofrenda es grande, así de grande será tu milagro. Y hablan de los milagros como si fuesen cosa común y corriente, ¿verdad? Dicen, he escuchado, créeme, conozco de cerca esas doctrinas. Estuve metido en esas doctrinas, aunque nunca anduve proclamando que yo hacía milagros, pero me generó mucho conflicto entender cómo los cristianos entienden que son los milagros, porque me aseguraban que había iglesias que todas las reuniones había milagros. En todas las reuniones había milagros. Y decía, wow, en mi iglesia nunca pasa nada. ¿Por qué no voy mejor a esa iglesia? Incluso cuando me acuerdo en una congregación en la que estábamos, era muy poquitos, había pasado algo muy desastroso en esa congregación, el pastor fue destituido por faltas morales gravísimas. La gente a los alrededores de la congregación se enteró, nadie quería saber de esa iglesia por todo lo que había sucedido, y como quiera nosotros estábamos ahí perseverando, tratando de llevar el evangelio a las personas, y nadie nos hacía caso. Casa por casa, como fuera, nadie nos hacía caso, a nadie le interesaba. Y yo escuchaba que otras iglesias hacían campañas de sanidad y milagros, y decía, oye, eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Que la gente no cree en Dios, pero si le das la evidencia, si le muestras un milagro, van a creer. Pero ¿quién va a hacer los milagros? Nosotros nos volteamos entre nosotros, no, pues nadie. Pero lo que necesitamos es una campaña de milagros. Entonces empiezas a ver qué hacen los otros. Y vamos a algunas iglesias donde decían, no, es una campaña de milagros. Yo iba con una expectativa enorme de ver todos los milagros que dicen que suceden en las campañas de sanidades y milagros. Y lo único que vi en todas las campañas a las que fui es todo el esfuerzo que hacía el equipo de alabanza por trasladar todos los instrumentos a un parque, a un área pública, hacer toda la conexión. Y luego a todos se nos pedía que si éramos de esa congregación o de una congregación amiga, pues que todos fuéramos a la campaña. Y dice, oye, pero las sanidades y los milagros no queremos que sean para nosotros, ¿verdad? Sino para la gente que no conoce a Dios, para que vea el poder de Dios. Y me decían, sí, pero si ven solo, nadie viene. Entonces es como la técnica del puesto de tacos. ¿Quieres que un puesto de tacos empiece a llamar la atención? Tienen que verlo lleno de gente. No importa qué gente sea esa, tu primo, tu amigo, tu vecino, tu abuelita. Lo importante es que se vea lleno de gente, porque la gente piensa, si ahí hay mucha gente, los tacos han de estar buenos, han de estar sabrosos y corren el riesgo. Entonces, esa misma estrategia de marketing la aplicaban a las campañas. Entonces, tú veías en la campaña puros cristianos. Y decían, hacían llamados al altar. Si estás enfermo, si tienes una situación crítica y necesitas un milagro, pasa al frente.
Y dicen, pues nadie pasa, y ya nos habían instruido, si nadie pasa, pasen ustedes. Pero yo no estoy buscando un milagro ni nada. No, pero si la gente ve que tú pasas, se van a animar a pasar. Es más, si tú invitaste a alguien, dile, yo paso contigo, con tal de que pase al altar, y ahí Dios haga su milagro. Entonces hacían el llamado al altar, y todos veíamos que nadie pasaba, entonces todos pasábamos con cara, o sea, se supone que no somos cristianos, ¿verdad? Se supone que queremos mostrarles que sí hay gente que se atreve a pasar por si les da vergüenza, entonces se supone que nadie sabe que eres cristiano, ¿verdad? Todos los que estamos ahí somos cristianos, todos sabemos, pero el que no es cristiano y llegó a esa campaña, no nos conoce. Entonces ahí pasamos todos enfrente y todos como si estuviéramos bien arrepentidos y hasta levantaban las manos, pasaban y lloraban por ti. Una farsa, todo para que alguien se animara a pasar. Y jamás vi un solo milagro, jamás. Entonces me sorprendió porque cuando yo escuchaba a los que predicaban, lo decían con toda seguridad de que iba a haber milagros. Y nunca vi uno. Pero el hecho de que yo no haya visto uno no significa que no suceden, ¿verdad? Pero el punto es que los cristianos hablan, predican, publican, pasaba una camioneta diciendo campaña de sanidad de milagros, lonas, ven y recibe tu milagro, y jamás vi un solo milagro. Pero de ahí surgen preguntas, ¿verdad? ¿Cómo hay personas todavía que utilizan esto para decirle a la gente, tienes necesidad de un milagro, ven y trae una ofrenda, y mientras más grande sea tu ofrenda, más grande tu milagro? Y también vi y analicé de cerca qué pasa con esas personas que pagan, porque eso es lo que están haciendo, están pagando por un milagro. Y jamás vi que recibieran un milagro. Y cuando les preguntabas, oye, ¿por qué nunca recibieron su milagro? Si pagaron, si dieron su ofrenda, es que les faltó fe. ¿Y por qué mejor no pones, o sea, por qué no das el aviso completo? Si tienes una necesidad grande de un milagro, tu ofrenda debe ser grande. Y luego un asterisco diga, aplican restricciones. Usted recibirá su milagro si, solo si tiene la medida de fe suficiente. Y de ahí surge otra pregunta, ¿cuánta fe es necesaria para saber si lo va a recibir o no? Porque si quiero ser honesto y quiero hacer una campaña honesta y quiero que la gente reciba un milagro, y les digo que a fin de cuentas va a depender de su fe, lo menos que puedo hacer es darles una referencia de la cantidad de fe necesaria para que determinen si les conviene dar la ofrenda o no. Digo, si lo veo como negocio, es lo menos que se esperaría de un negocio honesto. Y ahí está el siguiente punto, ¿no? Pues no sé cuánta fe se necesite. Entonces, ¿cómo les dices, trae dinero, pero no les dices que a lo mejor no van a tener fe suficiente? Y si te preguntan cuánta fe necesito, tampoco les puedes decir, entonces, ¿por qué agarras el dinero? Yo no sé, Dios es el que hace las cosas, yo no tengo control de Dios, yo solo les digo la verdad. Ya si reciben su milagro no es culpa de ellos, pero el dinero no lo regresan. No hay devoluciones y tampoco dicen en el asterisco que no hay devoluciones. Entonces empiezas a darte cuenta que es una farsa, en muchas ocasiones diseñada para atraer adeptos o para ganar dinero. Pero es tan común verlo. Yo todavía hoy en día paso y veo las iglesias que dicen, ven y recibe tu milagro. Digo, no entran en conflicto ninguno de los cristianos que están ahí cuando se dan cuenta que no es cierto, que no están recibiendo milagros, pero como quiera dice el letrero que lo vas a recibir. ¿Cómo es que nadie entra en conflicto? Y yo vi cómo lo resuelven. Dicen, pues, no depende de nosotros, sino de ellos. Y ya, no hay ningún problema. Ellos siguen diciendo que vas a recibir el milagro, pero si lo recibes o no depende de ti. Entonces, entras en conflicto, ¿verdad? ¿Cómo es que los cristianos entendemos los milagros? ¿Cómo hay quienes se atreven a decir que son siervos de Dios y te cobran por un milagro? Entonces, ¿qué es lo que hace que realmente suceda un milagro? Porque ellos lo mencionan como si fuera cosa común y corriente. Algo que va a suceder siempre que tú tengas la fe suficiente. Sin embargo, aún si analizamos la escritura, sí, hay algunas ocasiones en que la fe del que estaba ahí tenía que ver, pero hay otras ocasiones en las que no. Por ejemplo, ¿cuánta fe tuvo Lázaro para resucitarte entre los muertos? Entonces te obliga a pensar, ¿es un milagro aquello que sucede siempre que yo tenga la fe necesaria? ¿Qué entiendes como milagro entonces, verdad? Porque si nos ponemos a pensar fríamente y usamos el método analítico, diríamos, oye, esto sería muy beneficioso para la humanidad si fuera cierto.
Si nos vamos a la carpa de los milagros, porque ahí realmente hay milagros y la gente sana, y consideramos la situación de nuestro estado, sobre todo cuando vimos las cifras del COVID, la ocupación hospitalaria que se monitoreaba diariamente para determinar qué cosas se podían, si los negocios podían abrir o no, imagínate, ¿por qué no los mandamos a la carpa de los milagros y resolvemos el problema de ocupación hospitalaria? Digo, el gobierno debería patrocinar esas campañas para poder disminuir disminuir la carga hospitalaria y poder dar mejores servicios. Es más, incluso si te vas pensando más, podríamos incluso hacer algún plan de ayuda, ¿verdad? Decir, oye, ¿eres cristiano? No, ¿te interesaría conocer a Dios? Pasa esta fila, aquí es donde vas a ver los milagros. ¿Estás enfermo? Sí. ¿Necesitas un milagro? Sí. ¿Crees en Dios? Sí. Excelente, tú pasa una fila más corta porque ya conoces a Dios. Y podríamos organizarnos, ¿no? Y empezar a mandarles a todos los que tienen necesidades para que empiecen a sanarlos y entonces poder tener un beneficio para la sociedad. Pero claro que el gobierno no se involucra, ¿por qué? Porque eso realmente no existe, no pasa. Es una farsa. Así es una farsa. Pero muchos cristianos lo creen. Pero eso no significa que los milagros no existan. Y yo creo en los milagros, soy testigo de milagros. Lo que quiero poner en evidencia es que la forma en que los cristianos han comprendido los milagros está muy errada, y te lleva a absurdos. Es algo que ni siquiera puedes explicar. Y entiendo perfectamente cuando nuestros amigos no creyentes empiezan a decir, a ver, consideremos el caso de un hospital y seamos racionables. ¿Se acuerdan del método analítico? Descompones el tema en todas sus partes, lo desglosas, lo desmenuzas, para analizarlo y ver qué cosas, patrones, causas puedes encontrar. Y luego tenemos dos caminos a seguir para buscar la verdad. El razonamiento inductivo, que se basa en la evidencia material para llegar a conclusiones, y el razonamiento deductivo, que no es evidencia material, sino por medio de la lógica. Aplicando la lógica llegas a conclusiones. Entonces, nuestros amigos no creyentes, cuando quieren analizar racionalmente lo que sucede, me encontré un ejemplo de un ateo muy interesante. Estas son palabras parafraseadas por mí para, digamos, a nuestro contexto, de un ateo que analiza el problema de los milagros y la conclusión a la que llega. Dice, por ejemplo, consideremos un hospital. En un hospital siempre hay un piso o una sección donde hay enfermos muy graves, ¿verdad? Y podemos analizar qué sucede con esos enfermos muy graves cuando ingresan al hospital. Algunos salen muertos, algunos salen vivos, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de los que llegan salen muertos y qué porcentaje salen vivos? Pues va a depender de la gravedad, va a depender de la enfermedad, va a depender de las herramientas con las que los pueden atender, de los medicamentos que tengan al alcance. Pero pongamos un ejemplo simple. Hay 100 enfermos graves en un hospital. Y si tú te pones a analizar las estadísticas, solo el 10% sale sano. El 90% muere. También sale, pero muerto. O sea, que el 10% de los enfermos graves sanan, el 90% no, ¿verdad? Ahora, los cristianos dicen que puedes recibir tu milagro si tienes fe o si les das dinero. En algunos otros casos, ni te piden fe ni te piden dinero, necesitas un ungido particular. ¿Han escuchado esto de que hay un hermano bien milagroso? Y ese es el favorito porque él sí es milagroso. Ahí es donde dices, no necesitas fe tú, ni necesitas dinero. Lo que necesitas es que él venga. Y si él viene, Dios lo usa sobrenaturalmente. Y esos son los eventos masivos, cuando viene uno famoso, un ungido particular, que no te pide dinero y no te pide fe, ¿verdad? Entonces supongamos que uno de esos ungidos, o hagamos una mezcla, el ateo hablaba en términos generales. Cuando tú le preguntas a un cristiano que tiene un familiar enfermo grave, ellos dicen, si oro con fe, mi familiar va a sanar, ¿verdad? ¿Has escuchado eso? ¿Te enseñaron eso en algún momento? Dice que la oración de fe tiene poder, ¿verdad? Y si oras con fe, te va a ser hecho. Entonces le preguntas a un cristiano, tu familiar está muy grave, está en los 100 enfermos graves en la sección del hospital. Y le preguntas, ¿qué haces para ayudar a tu enfermo? Y dice, bueno, mi fe, en mi iglesia me dicen que si oro con fe,
Dios me va a dar el milagro. Ok, entonces me imagino que estás orando, si estoy orando con fe. Entonces, si pues, suponemos que de las 100 personas pones a orar a unos 20, vamos a poner unos 30, que se pongan a orar por fe, con mucha fe, en que su enfermo va a sanar, porque los milagros existen. O llévate un ungido particular para que ore por ese enfermo. O te doy permiso de que te lleves al enfermo y te lo lleves a la carpa de los milagros, para que oren por él o lo que sea. Y luego analizamos el porcentaje que sale sano, si oraron por ellos, y el porcentaje que sale sano si no oran por ellos. Entonces, ¿qué esperarías ver en los datos? Si de 100 enfermos, solo 10% salen sanos, pero traemos gente para que ore por los enfermos o que vayan a la carpa de los milagros, ¿qué deberías esperar en los resultados? Que más del 10% saldrían sanos, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, puedes hacer ese experimento. Pregúntale a todas las personas que son cristianas que tenían un enfermo grave y que salieron sanos, pregúntale la razón por la cual su enfermo sanó. ¿Qué van a decir? Porque oré con fe. La oración tiene poder. Obviamente no hablo de todos los cristianos, sino de los que piensan así, ¿verdad? Que yo no diría eso. Y espero que tú tampoco, ¿verdad? Pero entonces, cuando no se sana, ¿qué dice ese cristiano que estaba orando con fe? No, pues Dios no quiso sanarlo, ¿verdad? Entonces, si sana, Dios hizo el milagro porque escuchó su oración que hizo con fe. Si no sana, es porque Dios no quiso sanarlo, ¿verdad? Pero nunca te van a decir que no funciona orar con fe, ¿verdad? Nunca van a reconocer que orar con fe no funciona. Porque si sanó, fue la oración con fe. Si no sanó, fue porque Dios no quiso. Pero ellos nunca pierden. No sé si se ha tratado de hablar con alguien que piensa así. Nunca pierden. A lo menos empatan. Pero nunca pierden. Ahora, tú puedes analizar las estadísticas de cualquiera. ¿Cuántas personas has conocido en un hospital, en una zona grave? ¿Cuántos que no han orado por ellos? Porque hay gente que tiene ministerios especializados en ir y orar por esos enfermos. Y se pasan y se corren en el piso completo, orando por sanidad, orando por sanidad. He visto casos muy tristes donde le aseguran a la persona que si tiene fe se va a sanar. Y le dicen a su familia que está ahí que si se convierte en el cristianismo, su enfermo va a sanar. Y ellos lo analizan fríamente, aunque nunca quisieron saber nada de Dios, aunque nunca les importaron las cosas de Dios, es una excelente oportunidad para poder ver a su familiar sanado. Así que aunque no creen mucho en las cosas de Dios y el cristianismo, dicen, bueno, ¿qué tengo que hacer? Haz esta oración de fe y Dios va a sanar a tu enfermo. Y lo hacen y el enfermo se muere. Y luego preguntan, hice todo lo que me dijiste. Algunos incluso dieron dinero y no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Le faltó fe. Y los dejan con una carga, una tremenda carga sobre sus hombros, porque ellos son los responsables de que su familiar muriera. Porque Dios lo pudo sanar, pero no tuvieron la fe suficiente, así que Dios no pudo hacer nada, y ellos son los culpables. Y de todas esas personas que oran, en ninguna manera mejora el porcentaje de los que sanan. Así que, ¿qué concluimos con la información? Si oramos por todos los enfermos en la zona de enfermos graves, muy seguramente el 10% normal va a salir sano y el 90% se va a morir. Entonces, ¿qué diferencia hizo la oración de fe? Ninguna. Dicen, por consecuencia, no hay forma de que crea que tu Dios puede hacer un milagro. Porque la evidencia es clara y contundente. No hay ninguna diferencia si oras o no oras. Porque luego sale uno que no cree en Dios, nadie oró por él, y sale bien contento, sano, y el que estuvieron orando por él se muere. Pues ¿cómo explicas que él sanó si nadie oró por él? Dios obra en maneras misteriosas. ¿Verdad? Te digo, nunca pierden. Nunca pierden. Nunca llegan a la conclusión de que no es cierto. Entonces, ¿cómo enfrentamos este tema de los milagros? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal que no pasan la prueba del método analítico? No hay nada, ninguna evidencia de que eso funcione.
Puedes comprar un boleto de la lotería con mucha fe. Es más, pensemos en algo que sucedió recientemente. ¿Cuántos vieron a los cristianos, pastores y lo que sea, reuniéndose en lugares públicos, tomados de las manos, arriesgando su vida? Porque antes al principio se pensaba que si salías te morías de COVID. Bueno, fueron hombres valientes que se arriesgaron, hombres y mujeres, estaban en las plazas, estaban en las calles, en los lugares públicos, se tomaban de la mano y empezaban a gritar, rogándole y suplicándole a Dios que detuviera el COVID. ¿Cuántos vieron esos grupos? ¿Alguna vez? ¿Tú fuiste alguno? No les va a dar vergüenza decir, ¿verdad? ¿Conociste, viste a alguien que hiciera eso? ¿Sí? Alianzas de pastores se reunían para hacer eso. Y se grababan y lo transmitían. Era una excelente oportunidad para mostrar si eso, así como lo creen y así como lo piensan, si eso funciona o no. ¿Cuántos pastores profetizaron y es más, declararon con autoridad en el nombre de Jesús y le pusieron un alto a COVID y lo amarraron y lo echaron al fondo del océano? Y el COVID no se dio por aludido. Quedaron en ridículo todos esos que estaban diciendo que Dios y que el poder. Claro que Dios tiene poder, pero algo está mal porque lo que hicieron no funcionó. Su entendimiento está errado porque no funcionó. Yo vi los videos y conozco a algunos de los pastores que estaban ahí y estaban 100% seguros que si se reunían iban a detener el COVID y la sociedad iba a darse cuenta de que tienes un Dios poderoso. Y no funcionó. Y luego después que hicieron, bueno, se reunieron a pedir que Dios milagrosamente trajera la cura contra el COVID. Y las empresas farmacéuticas, con el proceso que siguieron, sin ningún milagro, todo el tiempo que les tomó, desarrollaron una vacuna parcial, ¿verdad? Porque no nos inmuniza. Como quiera te puedes contagiar, como quiera puedes contagiar a otros. Lo que se supone es que hace es que minimiza el riesgo de que mueras. Pero entonces, ¿por qué Dios no respondió? Otro ateo dijo, y estoy viendo precisamente este caso del COVID, él decía, los religiosos estaban seguros de que su Dios les iba a hacer el milagro. Salieron a pedir que Dios hiciera el milagro de detener el COVID, y Dios no detuvo el COVID. Todavía seguimos con el COVID y ahora con la variante Omicron, ¿verdad? Es COVID recargado. Ok, todos esos pastores, profetas, apóstoles, ungidos especiales que proclamaron y ordenaron en el nombre de Jesús que el COVID iba a detenerse, quedó demostrado que fueron una farsa. Quedaron ridiculizados públicamente. Pero no fue suficiente, porque dijeron, ahora pedimos una cura. Y dice el ateo, ¿era bueno para la sociedad que hubiera una cura? Sí. ¿Salvaría la vida de muchas personas? Sí. ¿Salvaría la economía de muchos negocios y muchos empresarios y muchos pequeños empresarios y apenas emprendedores, muchos que las empresas cerraron y despidieron a la gente? ¿Hubiera ayudado la cura rápido? Sí. Y Dios no mandó la cura. Dicen ellos, la tuvimos que crear nosotros. Y se incluye, ¿verdad? La tuvimos que crear nosotros. ¿Dónde está el milagro? Es más, ¿dónde está tu Dios? ¿Y qué dicen los cristianos a eso? Los que andaban proclamando, los que andaban profetizando, los que estaban pidiendo por un milagro, ¿qué dicen? Nos faltó fe. Bueno, resulta que Dios no quiso. Pero ¿cómo que no quiso? Si era algo muy bueno. Entonces, qué triste que en el COVID, en toda esta pandemia, muchos cristianos hicieron cosas vergonzosas. Pisotearon el Evangelio, pisotearon el nombre de Cristo con sus creencias equivocadas. Puedes tener muy buena intención, no dudo que tuvieran las mejores intenciones en lo que hicieron. Se requiere mucho valor para decir, no salgas. Al principio, ¿cuántos contagiados había en Monterrey? 1. Al principio, ¿verdad? Que venía de afuera este empresario de San Pedro. ¿Y cómo entró el pánico en todos? Nos vamos a morir, todos guardados, encerrados, ¿verdad? 16 contagios, santo padre, el apocalipsis, el fin del mundo. Nadie sale, todo cerrado. Un año después, 80,000 contagios, no sé cuántos, todos en la calle. ¿Qué pasó? Bueno, se dieron cuenta que no era tan mortal, ¿verdad?
Pero, ¿qué hay de esos valientes que cuando nadie salía, ellos salieron y se tomaron de las manos y sin cubrebocas clamaron al Señor? No dudo que hayan tenido una muy buena intención. No dudo que estaban plenamente convencidos de que Dios podía hacer el milagro, pero quedaron evidenciados que su entendimiento está equivocado. Ahora, ¿cómo piensa el mundo secular del cristianismo con respecto a los milagros? Fanáticos religiosos que quedaron exhibidos. Y entonces nos hace más difícil el trabajo de hablar de cosas como el nacimiento virginal de Cristo, la resurrección de Jesús. Es que son milagros, por favor. No pudo Dios con el COVID, dicen. Menos con las cosas que la Biblia dice. Mira, Dios no ha hecho nada equivocado, ¿verdad? Los que hicieron todo eso equivocado fueron los cristianos. Con buenas intenciones, pero con una profunda ignorancia de lo que es un milagro. Y sobre todo de lo que es la oración, ¿verdad? A la hora de querer pedirle a Dios esas cosas. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros hablar de los milagros de una forma racional, usando el método analítico, sin que lleguemos a esas cosas absurdas que son fácilmente comprobables que no son ciertas? Entonces, cuando hablamos de la Biblia y leemos pasajes como este, vamos a Josué capítulo 10, versículo 12 al 14. Josué 10, 12 al 14, dice: ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo: Sol, detente en Gabaón; luna, párate sobre Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jacer. Y en efecto, el sol se detuvo en el cenit y no se movió de ahí por casi un día entero. Nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en que el Señor obedeció la orden de un ser humano. No cabe duda que el Señor estaba peleando por Israel. La pregunta es, ¿que el sol se detuviera y la luna también durante un día entero sería un milagro? Pues sí, ¿verdad? Digo, ¿cuándo has visto que el sol se detiene? Quizás a menos 2 segundos. Nunca. Ok, es un milagro. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1 al 7. Este siguiente milagro no es tan grandioso como el de Josué, pero sigue siendo un milagro. Segunda de Reyes 6, 1 al 7. Un día, los miembros de la comunidad de los profetas le dijeron a Eliseo: como puede ver, el lugar donde ahora vivimos con usted nos resulta pequeño. Es mejor que vayamos al Jordán. Ahí podremos conseguir madera y construir un albergue. Bien, vayan, respondió Eliseo. Pero uno de ellos le pidió: acompáñeme usted, por favor, a sus servidores. Eliseo consintió en acompañarlos y cuando llegaron al Jordán empezaron a cortar árboles. De pronto, al cortar un tronco, a uno de los profetas se le zafó el hacha y se cayó al río. ¡Ay, maestro!, gritó, esta hacha no era mía. ¿Dónde cayó?, preguntó el hombre de Dios. Cuando se le indicó el lugar, Eliseo cortó un palo y echándolo allí hizo que el hacha saliera a flote. Versículo 7, sácala, ordenó Eliseo. Así que el hombre extendió el brazo y la sacó. ¿Cuál es el milagro aquí? Bueno, que la parte metálica del hacha flotara cuando se echa un palo al agua. Lo que conocemos de las leyes naturales hacen imposible que eso suceda. Pero ¿por qué Dios haría cosa tan insignificante como sacar el hacha de ahí? Porque alguien dijo: ay, maestro, era prestada. No te apures, hijo mío, saca el hacha. Y aquí la gente estaba clamando por COVID y no nos dio la cura. ¿Se entiende el problema? Fíjate que estoy poniéndome del lado del que no cree, ¿verdad? ¿Cómo le explicas? ¿Qué es más importante? ¿Cura para el COVID o que el hacha sea recuperada? Siguiente, Lucas 1, 26 al 38. A los 6 meses, Dios envió el ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo.
Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que van a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que se haga conmigo como has dicho. Con esto el ángel la dejó. ¿De qué habla aquí? ¿Cuál es el milagro? Concepción virginal. María, sin la intervención de ningún varón, quedó embarazada, solo por el poder del Espíritu Santo. ¿Es eso un milagro? Sí. No le creas a la muchacha que diga que de repente tuvo un hijo del Espíritu Santo, ¿verdad? No es cierto. Pero entonces, ¿por qué crees eso? Y lo vamos a celebrar, ¿verdad? Luego ya lo celebramos nosotros aquí, pero el 25 de diciembre se celebra el nacimiento de Cristo y aseguramos que fue un nacimiento virginal. Marcos 16, 1 al 7. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. Pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo. ¿Cuál es el milagro aquí? La resurrección de Cristo. Entonces fíjate que si tratamos con el tema de los milagros, sea que un hacha flota o que el sol se detenga, principalmente para nosotros representa algo fundamental cuando hablamos de Jesús, el Cristo. Somos cristianos y el cristianismo está fundamentado en la persona de Cristo. Y si la Biblia nos dice que Cristo nació de una virgen, tenemos que explicar un milagro ahí. ¿Cómo es que nosotros creemos en ese milagro? Y segundo, y más importante, la resurrección. Si los milagros no existen, es imposible que digamos que Jesús resucitó. Y si Jesús no resucitó, nos estamos haciendo locos aquí. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, versículo 12 al 19. Dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo por esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Por consecuencia, el milagro esencial para el cristianismo es la resurrección de Jesús. Ahora, quien diga que es cristiano y no cree en los milagros, tiene que desechar la Biblia, ¿verdad? Porque, no los conté cada uno de ellos, pero lo leí en algún lugar. Hay 250 milagros registrados en la Escritura. Desde Moisés hasta Cristo hay como 2000 años. Si pensáramos que 250 milagros se hicieron en un periodo de 2000 años, ¿cuál es el promedio de milagro por año? Un milagro cada 8 años. Es decir, si repartiéramos uniformemente los 250 milagros en un periodo de 2000 años, estaríamos presenciando un milagro cada 8 años. Pero no están repartidos así en la Escritura, ¿verdad? El punto es que si quitas los milagros del cristianismo, te quedas sin cristianismo.
Porque el cristianismo está basado principalmente en el milagro de la resurrección de Cristo. Todo el cristianismo depende de esa verdad. Entonces, no sé si puedas entender la necesidad que tenemos de comprender qué es un milagro y cómo podemos decir que no estamos cometiendo algo o no estamos haciendo algo absurdo cuando confiamos que Jesús resucitó. Entonces, si pensamos en la evidencia que tenemos del COVID, en la manera en que muchos cristianos proceden cuando están enfermos, cuando no tienen trabajo, cuando están en algún problema, es muy común ver que los cristianos esperan milagros, ¿verdad? Pensamos que un milagro debería suceder pues rápido, ¿verdad? Y si todos estamos orando, debería de haber muchos milagros. Pero ¿cuántos milagros has presenciado en tu vida? Quizás alguno entre nosotros jamás ha presenciado, no que te hayan contado, que tú lo presenciaste. Un milagro que tú hayas presenciado. Cuando empiezas a preguntar a los cristianos cuántos milagros has presenciado, te van a decir, muchísimos. Digo, a ver, explícame uno. Por ejemplo, que Tigres llegó a ser campeón. Un milagro. ¿Es un milagro? De no, déjate cuento. Iba caminando por una banqueta y que de repente un carro pierde el control. Iba directito a mí. Pero justo en el momento que el carro me iba a chocar, a golpear, había un poste delante de mí. Y el carro topó en el poste y no me tocó. Eso es un milagro. ¿Qué opinas? ¿Es un milagro? Levante su mano el que dice, eso no es un milagro. Los carros chocan con los postes bien seguido. ¿Sí? Pero no nada más que chocó con el poste. Justo en el momento en el que tú estabas atrás del poste y el momento en el que el carro te iba a impactar. ¿Qué tan probable es que eso suceda? De manera que no te estoy preguntando si un carro puede chocar con el poste, sino que el hecho, la coincidencia de que tú estuvieras atrás de ese poste cuando el carro choca, ¿es eso un milagro? Así que vuelvo a preguntar con más esperanza ahora, voy a preguntar. ¿Alguien considera que eso no es un milagro? Levante su mano. Los mismos necios. No, no es un milagro eso. Y el asunto es que la gran mayoría de los cristianos no entiende por qué. Eso no es un milagro. No lo es. Oye, ¿y qué me dices de ese que salió? Anduvo mucho en las redes sociales. Y no sé si sea verdad, pero seguramente lo escuchaste. Y yo sé que muchos cristianos los hizo, es más, los vi compartiendo, diciendo qué grande es el poder de Dios y sus milagros. No sé si lo llegaste a ver. Dice, había una señora cristiana que tenía hijos que no querían saber nada de Dios, se iban a ir a una fiesta, los invitaron y era tarde, ellos iban a estar tomando y su mamá les dijo, no vayas porque pueden tener un accidente. Y está, mamá, todos lo hacen, no pasa nada, y bueno, pueden ir, pero por favor tengan mucho cuidado, que Jesús vaya con ustedes. Y la chica, una de sus hijas, le dijo, sí, no te preocupes, mamá, lo echamos en la cajuela. Y se subieron al carro y se fueron y estuvieron pasándola muy felices, se embriagaron y de regreso chocaron. Dicen, cuán grande es el poder de Dios que el carro quedó destruido, pero la cajuela intacta. Porque ¿qué había en la cajuela? Jesús. Fíjate el poder de Dios para mostrar que todo el carro puede quedar deshecho, pero la cajuela intacta, porque ahí decidieron poner a Jesús. Y si vieras la cantidad de me gusta y compartir diciendo, wow, tenemos un Dios poderoso. ¿Ese es un milagro? Cuando dicen, había una mujer que era fiel y nunca dejaba leer la Biblia, que es otra historia que vi en internet. Y un día se incendió la casa. Todo se quemó, menos la Biblia. Qué gran milagro. Nos enseña que su palabra es indestructible. ¿Es eso un milagro? ¿No? No es un milagro. Oye, Hernán, pero la posibilidad de que eso pase
¿Qué hace que la Biblia no se queme cuando todo se quemó? Debería de ser un milagro. No, no es un milagro. Quizás es algo poco probable, pero no es un milagro. Bueno, ¿qué me dices de cuando yo oré por mi enfermo y sanó? Tampoco es un milagro. ¿Cómo no va a ser un milagro? ¿Cómo no va a ser un milagro que un enfermo sane? Bueno, tomaba medicina, lo estaban atendiendo en un hospital, tenía un tratamiento que seguir, sanó, fue por la medicina, el tratamiento y el hecho que estaba en un hospital, ¿o fue un milagro? ¿Qué me dices? ¿Qué respuesta das? Por eso muchos dicen, los cristianos son muy extraños. Sale el enfermo del hospital y le dan gracias a Dios, pero no al doctor. Porque dicen, gracias Dios porque me lo sanaste, ¿verdad? Y dicen, le atribuyen la sanidad de su enfermo a Dios. Dicen, pero hubo un doctor que lo diagnosticó, lo medicó, lo cuidó, le dio un tratamiento y eso llevó a que sanara. ¿Por qué en lugar de agradecerle a tu Dios, no le agradeces al doctor? Y de ahí salen muchos memes. Cuando dice, está un enfermo, dibujitos, ¿verdad? Que está en la cama con suero y conectado a una máquina y le preguntan cómo está. Y dice, gracias a Dios ya está mejorando. Y el doctor ateo dice, gracias a Dios, y le desconecta la máquina. Y empieza, ¡ah! Entonces, ¿era Dios o era el tratamiento? ¿Era Dios o era el equipo? ¿Era Dios o era la medicina? Dice, pues entonces, ¿qué es un milagro? Porque todo lo que los cristianos están acostumbrados a ver como milagro no entra en la categoría de milagro. Entonces, ¿qué tantos milagros ha visto la gente? Descartando todo lo que no es un milagro. Alguno puede decir, encontré novia, y eso es un milagro. Y sí me pone a dudar a veces que sea un milagro. Pero tampoco, por más milagroso que eso parezca, hay una causa natural. Dice que siempre hay un roto para un descosido. Por cada persona que se ve así como arte abstracto, hay alguien que sabe apreciar el arte abstracto, ¿verdad? Me acuerdo mucho, yo le pregunté a mi ahora esposa, cuando éramos novios, yo estoy muy raro, o sea, yo estoy muy raro, porque ella tenía muchos pretendientes. Ninguno me llegaba, ¿verdad? Pero los tenía. Yo llegué y reclamé la tierra que era para mí, puse pies y todo. Y ella me dijo, sí, está raro. O sea, no me negó la verdad, pero me gusta lo raro. Entonces tengo ventaja, porque soy rarísimo. Y nadie más es raro como yo. ¿Ese es un milagro? Tampoco. Que yo sea raro y a ella le guste lo raro, eso tampoco es un milagro. Entonces, fíjate, los cristianos tratamos de demostrar y defender los milagros, no ni siquiera eso califica como milagro, y por eso se hace mucha confusión. Y por eso cuando te pregunto si sana Dios a un enfermo es un milagro, y si vamos a las evidencias, eso es un milagro. No, no hay evidencia de eso, porque eso no es un milagro. Estamos defendiendo cosas equivocadas, estamos creyendo cosas equivocadas, por eso hay que ordenar el conocimiento, aplicar el método analítico, descomponerlo en sus partes y llegar a una conclusión. ¿Qué son los milagros y cómo podemos explicarlos? Porque si te pongo el ejemplo de la resurrección de Jesucristo, eso sí es un milagro. Pero ¿por qué eso sí y el hecho de que alguien haya sanado no? Bueno, existe la posibilidad de que alguien haya sido sanado milagrosamente, sin medicamento, sin tratamiento, sin cuidados. Simplemente sanó por la nada. Dices, bueno, eso sí fue un milagro, pero entonces, ¿qué hace que un milagro sea un milagro? Y hay distintas definiciones. La más común es que un milagro es una excepción a las leyes naturales. ¿Se entiende? Es simple. Un milagro es una excepción a las leyes naturales. Por eso, que consigas novia no es un milagro, porque no se violó ninguna ley natural, ¿verdad? Que tu familiar con tratamiento haya sido sanado no es un milagro, porque no se violó ninguna ley natural, ¿verdad?
Que solo la Biblia no haya sido quemada y toda la casa se quemara no es un milagro porque no se violó ninguna ley natural, no hubo ninguna excepción a las leyes naturales. Oye, y el carro que por poco me aplasta, pero había un poste, tampoco es un milagro porque no hubo alguna excepción a las leyes naturales. Pero la resurrección de entre los muertos, eso es un milagro. ¿Por qué? Porque sería una excepción a la ley natural que todo ser humano, a menos que Cristo venga antes, todo ser humano seguirá. Que el sol se detenga es un milagro, porque las leyes naturales no permiten que el sol se detenga. Que el hacha, flote es un milagro, porque la ley natural no permite que el acero o el metal flote. Entonces, teniendo en claro que es un milagro, podemos empezar a buscar, ¿son los milagros posibles? De forma racional. Pues sí, yo lo creo. Sí, tienes derecho a creer lo que tú quieras. La pregunta es, ¿racional lo que crees? Es lo importante. Porque algo que es ilógico no existe, ¿se acuerdan? Algo que es ilógico no existe. Es más, Dios no crea cosas ilógicas. Porque Dios no es ilógico nunca. Entonces, fíjate, cuando vamos a la Escritura y vemos esos milagros, porque esos sí son milagros, y luego nosotros tenemos nuestra propia definición de milagro, y vamos a la carpa de los milagros, y vamos a una campaña de milagros, ya nos equivocamos, ya cometimos la falacia de equivocación. Equivocamos los conceptos. En la Biblia hay milagros, pero lo que nosotros pensamos no son milagros. Entonces, aclarando ese punto, podemos empezar a ver argumentos, por ejemplo, cuando nos dice, y esta es otra conversación, una entrevista que vi de un ateo muy famoso, Bill Maher, a un cristiano que lo topó ahí en la calle, me imagino, no había contexto, y le hace una pregunta muy simple. Tú, espero no arruinar el sueño de nadie aquí, pero ¿tú crees en Santa Claus? Y él dijo, el cristiano, no, porque no crees en Santa Claus. No tengo evidencia de que Santa Claus exista. ¿A qué te refieres? Yo nunca he visto a Santa Claus, ¿verdad? ¿Cómo puede Santa Claus saber todo lo que hago? Si me va a poner en la lista de los niños buenos o en la lista de los niños malos. ¿Cómo puede él visitar todo el mundo en el trineo en una misma noche y no dejar a ningún niño bueno sin regalo? Y el ateo le dice, tienes toda la razón. Es ridículo creer en Santa Claus. Es ridículo que alguien pueda estar siempre consciente de lo que haces. Es ridículo que alguien pueda estar en tantas partes al mismo tiempo. Es ridículo creer en Santa Claus. Y él dijo, sí. ¿Crees en la Biblia? Sí. ¿No te parece ridículo creer en la Biblia? ¿Por qué? Hay burras que hablan, hachas que flotan, vírgenes que tienen hijos y muertos que resucitan. ¿Tienes evidencia de eso? No. ¿Y por qué crees en eso? El cristiano se quedó callado. ¿Por qué no crees en Santa, pero sí crees en lo que dice la Escritura? ¿Por qué Santa no puede volar en su trineo y visitar todas las familias de los niños buenos? Incluso algunos niños malos porque les deja carbón, ¿verdad? Pero sí puedes creer lo que la Biblia dice. Dime si no te parece absurdo. Bueno, ¿qué respondes a eso? Porque si no puedes responder a eso, ¿cómo hablas del Evangelio? La buena noticia es que Jesús pagó y resucitó y regresará. ¿Cómo puedes hablar de eso si es tan absurdo como creer en Santa Claus? Entonces, vamos a ver este argumento más formal, que aunque la ilustración de creer en Santa Claus como algo ridículo, aplicarse al cristianismo, está cometiendo una falacia también de equivocación, no son las mismas cosas. Pero hay un argumento formal que he visto que se usa mucho y que puede hacer mucho daño a la fe de una persona cuando no puede entenderlo y responderlo de manera correcta. Y puesto que es un argumento muy común, quisiera comentarlo con ustedes para entender cómo debiéramos darle respuesta
y entrever un poquito cómo empezamos a responder, porque por tiempo no me va a alcanzar el día de hoy. Pero este argumento es de David Hume, en contra de los milagros. Y este argumento, hasta donde se enseña en universidades y en muchas partes, y mucha gente lo defiende con mucha confianza, de que por medio de este argumento nadie puede creer en los milagros. Son 5 puntos, bueno, son 4 puntos y una conclusión. El argumento dice así: número 1, la ley natural es por definición una descripción de lo que ocurre normalmente. Si pensamos en la gravedad, no lo voy a hacer, pero si suelto mi teléfono, va a caer, ¿verdad? Y decimos, hay una ley natural ahí. Aunque todavía nadie sabe qué es la gravedad, al principio se pensaba que era una fuerza, y luego no, es la deformación espacio-tiempo, pero nadie sabe con exactitud qué es. Pero como nunca vemos que no se cumpla, que si dejas caer algo, caiga hacia abajo, a menos que estés fuera de la atmósfera, estoy hablando aquí adentro. Si haces eso, dices aquí hay una ley que le llamamos la ley de gravedad, ¿verdad? Eso es lo que normalmente ocurre. Número 2, un milagro es por definición algo que ocurre rara vez, ¿verdad? ¿Cuántas veces una mujer virgen ha tenido un hijo por obra del Espíritu Santo? Los cristianos dicen que una vez, y ya, ¿verdad? Ninguna otra vez. Nos dicen, el anticristo también es imposible, aunque todavía no tengo la información para mostrarte que es imposible. Si Dios lo permite, la próxima semana te voy a mostrar que eso es imposible. Nadie más puede hacerlo, ni Satanás. Pero entonces, un milagro es por definición algo que ocurre rara vez. Y todavía nos concede, ¿verdad?, que no nada más una, sino rara vez. ¿Estamos de acuerdo en estos 2 puntos? Tercero, la evidencia de lo que ocurre normalmente siempre es mayor que la evidencia de lo que ocurre raramente, ¿verdad? Si alguien dijera, una vez brinqué y duré 5 segundos al aire y luego caí. Siempre que brinco, ni un segundo, medio segundo a lo mucho. Pero una vez brinqué y duré 5 minutos en el aire. Estabas en un trampolín. No, te aventaste en un lugar muy alto. No, aquí en el piso. Ok. ¿De qué tengo más evidencia si me pongo a analizar la información y uso el método inductivo? El método inductivo es evaluar la evidencia material, ¿verdad? A ver, vamos a hacer la prueba. Salta, 0.01 segundos. Esfuérzate más. Salta. ¿Cuántos creen que pueden durar al menos 1 segundo en el aire? Levante su mano. Nadie. 1. ¿Qué? 2 segundos. También, ¿no? 2 segundos en el aire. Excelente. 5 segundos. No. Ok. Si yo me pongo a analizar la evidencia, ¿de qué tengo más evidencia? ¿De lo que normalmente pasa o de lo que rara vez pasa? De lo que normalmente pasa, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en los 3 puntos? Cuarto punto. Un hombre sabio siempre basa su creencia en aquello que tiene mayor evidencia. ¿En qué deberías creer? ¿Aquello que tiene más evidencia o aquello que tiene menos o nada de evidencia? Si quieres ser un hombre sabio, ¿qué vas a creer? Lo que tiene más evidencia, ¿verdad? Conclusión. Quinto, por lo tanto, un hombre sabio nunca creerá en milagros. ¿Cómo ves? ¿Suena razonable? ¿Cómo explicarías? Pero yo sí creo. Y también soy sabio. Sí, pero ¿dónde está tu evidencia? No la tengo. Pero ¿qué hay más evidencia? Si hablo de la resurrección, ¿de qué hay más evidencia? ¿De que los hombres no resucitan o de que un hombre resucita? Pues la mayor evidencia es que no resucitan. Entonces, ¿qué deberías de creer? ¿Lo que tiene más evidencia o lo que tiene menos evidencia? No, pues lo que tiene más evidencia. Entonces, nunca creerías en un milagro. ¿Me entiende? Una encuesta breve. ¿Quién de aquí ya vio el problema? Levante su mano, porque hay un problema en esto. Ninguno. Yo tampoco lo vi cuando lo leí la primera vez. Necesitas pensar con más detalle. Pero fíjate cómo nos pueden poner en jaque muy fácilmente con estos argumentos. Y entonces muchos cristianos dicen,
Pues sí, o sea, entonces es absurdo que yo crea que Jesús resucitó, que no hay evidencia de eso. Yo debo creer lo que más evidencia tiene. Entonces un cristiano, ¿cómo justifica el nacimiento virginal y la resurrección de Jesucristo? Bueno, aquí hay un problema en este argumento y está en el punto número 3. En la premisa número 3 hay un problema. Leo de nuevo rápidamente. Número 1, la ley natural es por definición una descripción de lo que ocurre normalmente. Número 2, un milagro es por definición algo que ocurre rara vez. Número 3, ¿dónde está el problema? La evidencia de lo que ocurre regularmente o normalmente siempre es mayor que la evidencia de lo que ocurre raramente. Aquí está el problema. ¿Dónde está el problema? En la palabra siempre. Fíjate bien, lo que ocurre normalmente siempre tiene más evidencia de lo que ocurre raramente. Siempre tiene más evidencia de lo que ocurre normalmente. Ahora pensemos, si eso es verdad, y yo debo basarme en la evidencia, como el método inductivo lo dice, entonces la conclusión sería correcta, nunca creer un milagro. Pero algo que sucede rara vez, ¿qué sería? En el caso de la resurrección de Jesús, algo que sucedió una vez. En el caso del nacimiento virginal, algo que sucedió una vez. En el caso de que el hacha flote, una vez. De que el sol se detenga, una vez. Entonces, no hay evidencia de eso, por lo tanto no debería creerlo. Pero ¿qué otras cosas han sucedido una vez y la gente los cree? Aún los que creen en este argumento. Por ejemplo, ya lo estudiamos, el origen de la vida. ¿Cuántos orígenes de la vida hubo? Uno. ¿Se acuerdan de Luca? Bueno, si tú crees que los milagros no existen, pero hay vida y hubo un origen de la vida, hubo una cosa que sucedió una sola vez. ¿Qué evidencia tienes de eso? ¿Evidencia material? Ninguna. Entonces, ¿qué deberías hacer? ¿Qué hay más evidencia? ¿De que la vida empieza de la nada o que la vida no empieza de la nada? Pues que la vida no empieza de la nada. Siguiendo el mismo argumento, nadie debería creer en el origen de la vida. ¿Verdad? ¿Qué otra cosa sería algo así que sucede una sola vez y que como que ya te lo crees? Aunque no estabas ahí para verlo. Por ejemplo, tu nacimiento. ¿Estuviste ahí para verte nacer? Yo estuve ahí naciendo, pero no estaba consciente del hecho. ¿Lo puedo repetir? No. El nuevo nacimiento no es material, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay más evidencia? De que nacieras o que no nacieras, pues digo, todos nacen, ¿verdad? Aquí estamos, y yo tuve que haber nacido, pero es algo que sucede rara vez, y tú no estuviste ahí para verlo. Sin embargo, lo crees. El Big Bang, ¿se acuerdan de qué es el Big Bang? ¿Cuántas veces sucedió? Una sola vez. ¿Qué evidencia tienes material? Ninguna, pero lo crees. ¿Cuántas veces viste a Emiliano Zapata? A Pancho Villa. ¿Cuántas veces has visto el continente Islandia? Pero lo crees. ¿Qué evidencia tienes de Islandia? Física, material. Ninguna, pero lo crees. Entonces este argumento tiene un problema, porque hay muchas cosas que creemos que han sucedido rara vez, no estuviste ahí para verlas, pero son perfectamente racionales de creer. ¿Me explico? Entonces, si nosotros consideramos el método analítico y lo descomponemos en partes como ya lo hice, y luego seguimos el razonamiento inductivo y buscamos la evidencia y decimos no hay, nuestros amigos no creyentes o materialistas ahí detienen, dicen, por lo tanto, no existen los milagros, pero nos falta un razonamiento, el deductivo. Ahí no hay evidencia material que perseguir, ahí es la lógica, el razonamiento. Preguntémonos, ¿podemos probar por el método deductivo que es muchísimo más probable que haya un creador de todas las cosas, una primer causa no causada, en lugar de decir que aparecimos de la nada? Sí, ya lo demostramos en el argumento cosmológico Kalam. Vimos que Dios es un ser necesario, porque si no hay una primer causa no causada, no estaríamos ninguno de nosotros aquí. Vimos que es imposible que el universo sea eterno en el pasado, porque nunca hubiéramos llegado al origen
del universo. Nunca hubiéramos llegado a este día. Ahora la pregunta es, puesto que por el método deductivo podemos decir que es perfectamente razonable, incluso mucho más razonable pensar que hay una primera causa no causada, que hay un creador de todas las cosas, que es inmaterial, espacial, no ocupa un lugar en el espacio, atemporal, no le afecta el tiempo, sumamente poderoso y personal porque decidió hacer el cambio y creó todo el universo. La pregunta ¿es ilógico pensar que ese mismo Dios que creó todo el universo pueda intervenir en el universo? ¿Hay algo que haga que sea absurdo que el creador del universo altere alguna ley del universo temporalmente? ¿Nos lleva a alguna contradicción eso? Por supuesto que no. No hay nada que impida, lógicamente hablando, que el creador de todas las cosas intervenga en las cosas que él creó. Entonces, desde esta perspectiva, si vamos a Génesis 1:1, dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y ya invertimos muchas semanas demostrando que eso es perfectamente racional. Y más que pensar que las cosas aparecen de la nada. ¿Verdad? Y si Dios creó todas las cosas, a Él no le afecta el tiempo, ni la materia, ni necesita un lugar en el espacio. Y Él puede intervenir en su creación cuantas veces Él quiera. Y si Él pudo crear todas las cosas en un principio, ¿hay algo que le impida hacer que un hacha flote? ¿Que el sol se detenga? ¿Que una virgen conciba? ¿O que un muerto resucite? No. ¿Por qué? Porque Él no está sujeto a esas leyes. Él no está sujeto a la materia. ¿Cómo le haces para caminar sobre el agua sin que ésta esté solidificada? Necesitas cambiar ciertas leyes o suspenderlas temporalmente, ¿verdad? Jesús lo hizo. ¿Hay una excepción a una ley natural? Sí. ¿Es un milagro? Sí. ¿Cómo lo explicas? Porque hay una intervención de alguien que no está sujeto a las leyes naturales, que Él mantiene y sostiene las leyes naturales. Y no hay nada absurdo en pensar que puede intervenir en el mundo que Él creó. Así que es perfectamente racional pensar que el creador de todas las cosas puede intervenir. De hecho, es lo que esperaríamos si lo que la Biblia dice es verdad. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es el error del todo el razonamiento que estuvimos viendo? Que solo consideran el razonamiento inductivo. No han usado la lógica para probar que no hay nada que impida que los milagros existan. Por eso es fundamental para nosotros y para cualquier persona que busque la verdad comprender la importancia del razonamiento deductivo. En los lugares, en las situaciones donde no hay evidencia material, no tienes ninguna otra herramienta para buscar la verdad más que el razonamiento deductivo. Y es ahí donde los cristianos somos atrapados, ¿verdad? Porque si te demuestro que no hay evidencia de milagros y que no es razonable pensar en los milagros porque no tienes evidencia y me crees, te olvidaste del razonamiento deductivo. Entonces, si creó Dios todas las cosas, no hay nada que impida que Él intervenga en su creación. Y cuando nosotros hablamos de un milagro, no decimos que Jesús resucitó de repente por la nada ni por formas naturales. Decimos, eso habla de Dios. ¿Por qué habla de Dios? Y por último, te voy a dejar un ejemplo simple que, si Dios permite, profundizaremos la próxima semana. Aún en la Biblia se ve esto. En la Biblia se habla de sello real, que normalmente estaba en el anillo del rey. ¿Para qué servía un sello real? Se derretía un poco de cera, alguna material, y mientras estaba voluble, podían marcar su anillo y dejar la marca sobre la cera o lo que usaran para sellar una carta, para sellar un edicto, para confirmar que eso es legal, que realmente proviene del rey, porque solo el rey podía tener el sello real. Entonces, ¿cómo se comunicaban? Por ejemplo, pensemos en el libro de Esther, cuando se comunicó que los judíos podían ser masacrados, se consiguió el edicto real con el sello del rey, para que todo el que viera el edicto viera que teniendo el sello, es indudable que eso viene del rey. Ahora, ese sello tenía que ser irrepetible, ¿verdad? Porque si alguien podía fácilmente imitarlo, podría estar pidiendo un montón de cosas en nombre del rey y nadie se lo impediría. Así que tenían que asegurarse que fuese tan complejo y que estuviese tan bien guardado que nadie tuviera acceso a ese sello. Porque ese sello garantiza la autenticidad
de lo que se está mostrando. Garantiza que efectivamente viene del Rey, ¿verdad? Ahora, ¿qué es un milagro? Bueno, dijimos, excepción a las leyes naturales. Pero ¿quién podría hacer una excepción en las leyes naturales? Ningún ser humano, ninguna materia en el universo. Decimos, oye, espérame, la velocidad de la luz. Si viajas a la velocidad de la luz, el tiempo se detiene. No sé si te has puesto a pensar, un fotón, lo que nos hace percibir la luz, es luz, ¿verdad? Para nosotros, viaja a la velocidad de la luz. No sé si te has puesto a pensar, para un fotón no existe el tiempo. ¿Me explico? Porque como se mueve la velocidad de la luz, el tiempo no pasa por el fotón. Así que tenemos miles y millones de fotones para los cuales no aplica el tiempo. Decimos, ya ves, está haciendo una excepción en la ley del tiempo. No, porque eso está dentro de la ley del tiempo. Pero cuando hablamos de algo que es imposible que suceda, como una resurrección, porque el cuerpo está descompuesto, y fíjate cómo son explícitos en el caso de Lázaro. ¿Cuántos días llevaba muerto? Más de 3 días. Cuando dijo, abran la tumba, dijo, maestro, hiede, por la descomposición del cuerpo. A pesar de que era embalsamado y tenía sus rituales, el cuerpo estaba en descomposición. ¿Cómo le haces para que una persona vuelva a la vida cuando su cuerpo está podrido? No se puede. Tendrías que restaurar el cuerpo a su condición original. Tienes un problema con la entropía. Tendrías que aparte regresarle la conciencia, regresarle la vida y el funcionamiento vital de cada órgano de su cuerpo. Eso es imposible. Solo podría hacerlo alguien que tiene control sobre la vida, control sobre la materia, control sobre la conciencia. Para nosotros, el alma. Así que cuando Jesús resucita a Lázaro, es el sello real que solo Dios tiene. Es lo que autentifica que Dios lo hizo, porque nadie más podría hacerlo. ¿Te das cuenta? Así que un milagro nos habla de alguien que tiene poder para hacer esas excepciones. Por consecuencia no es material, ni espacial, ni temporal. Un milagro de quien habla, de la primer causa no causada, del creador de todas las cosas. Por eso solo Dios puede hacer milagros y nadie más. Porque si Satanás los hiciera, ya no es el sello real, ya no sirve para nada. Así que para nosotros pensar en un milagro no nada más es decir sucedió algo sobrenatural. Para que sea milagro tiene que mostrarnos que es algo que solo Dios pudo hacer. Tiene que mostrar ese sello indistinguible, inimitable de que Dios lo hizo. Y la resurrección es un claro ejemplo. A grandes rasgos, todos los milagros de la Biblia se resumen en tres grupos. En los tiempos de Moisés, en los tiempos de Elías y Eliseo, y en los tiempos de Jesús y sus discípulos. Ahí hay algunos que andan ahí, ¿verdad?, perdidos, pero se concentran en esos 3 grupos. ¿Para qué mandaba milagros Dios en esos tiempos? Tenían que autenticar a alguien, a Moisés, a Elías y a Eliseo, o a Jesús y sus discípulos. ¿Se entiende? Entonces, cuando empezamos a profundizar sobre los milagros, empecemos a entender que no cualquier cosa sobrenatural es un milagro. Por ejemplo, ¿cómo perdieron la vida los hijos de Job? Por un viento recio. ¿Y quién trajo ese viento recio? Satanás. ¿Fue un milagro? ¿Qué pasó? ¿No es un milagro? Un viento recio. ¿Eso es algo que es una excepción a las leyes naturales que el viento sople fuerte? No. Pero ¿qué tal que sople justo en la casa donde ellos estaban reunidos? Cuando ellos estaban reunidos, sigue sin ser un milagro. Siguen siendo leyes naturales. Afectadas, sí, pero siguen siendo leyes naturales. Por eso no hay ningún milagro de Satanás. Ninguno. Pero entonces, empezando a entender los milagros nos abre la puerta para empezar a ver en la Escritura ¿para qué son los milagros? ¿En qué momento del tiempo hay milagros? ¿Y por qué los milagros no suceden hoy en día? Salvo algunas excepciones. Y partiendo
del método del razonamiento deductivo, no hay ningún problema lógico en que la primera causa no causada, el Dios creador de todas las cosas, intervenga en su creación para mostrarse a sí mismo. Así que si Dios lo permite, empezaremos a estudiar estos temas a partir de la siguiente semana. Porque sí vamos a estar aquí aunque sea 26. Si hubiera caído en 25, pues no, ¿verdad? Dejemos que cada quien lo pase con su familia. Pero si es 26, no hay ningún problema. Ahora entiendo que algunos dicen, pues tengo familia que viene de fuera, así. Bueno, esa es tu decisión. Sabemos que puede haber cosas que impidan quizás que podamos estar aquí, pero eso no significa que el día de reposo no existe, ¿verdad? Como quiera tenemos que santificar ese día para el Señor. El punto es que vamos a estar aquí. Y también en fin de año. Pero bueno, vamos a pasar primero a la sección de preguntas, pero vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Piensa en un milagro del cual tú eres testigo, pero no tienes forma de probar que sucedió, a menos que te comportes de cierta manera. Tu nuevo nacimiento. No hay forma de que visiblemente, así a simple vista, veamos si naciste de nuevo, no. Pero la Escritura dice que tus obras revelan. Si eres el buen árbol, un buen árbol que da buen fruto, o un mal árbol que da mal fruto. Por sus frutos los conoceréis. Los que piensan que es imposible que haya milagros, tienen que ver que nosotros tenemos evidencias que dan como, que te ayudan a deducir que efectivamente sucedió un milagro en ti, que es la regeneración. Y cuando nosotros, si Dios nos permite, vivimos en santidad y mostramos que para nosotros primero es Dios antes que nosotros mismos, aquellos que están dispuestos a negar que hay milagros van a empezar a tener problemas en mantener su afirmación, porque tú eres la evidencia de uno. Así que cuando Jesús nos dice que por sus frutos los conoceréis, está hablando de la evidencia de un milagro hecho en nuestras vidas. Y que cualquiera que diga que hubo un milagro en su vida, el de la regeneración, y no tiene las obras que lo demuestran, está mintiendo. Así que hay milagros que generan evidencia y que tenemos la responsabilidad de mostrarle al mundo. ¿Cómo andas en esa evidencia? ¿Es fácil ver que realmente Dios hizo un milagro en ti? ¿O tengo que esforzarme mucho para ver la obra del Espíritu Santo en tu vida? Alguien podrá decir que no cree en los milagros, pero nosotros somos un milagro con patas. Cuando glorificamos a Cristo, cuando hacemos lo correcto, cueste lo que cueste. Cuando nos esforzamos en glorificar a Dios, estamos haciendo algo contra naturaleza. Eso es lo que dice la Escritura. Estamos cometiendo una excepción a la ley de la carne. Y es nuestra principal responsabilidad que el mundo la vea. Jesús dijo, hagan brillar su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre. Así que sí, es bueno que sepamos lidiar con los argumentos y que podamos dar una respuesta razonable y que podamos ir a la Escritura y mostrar que no estamos cometiendo ningún absurdo cuando decimos que creemos que Jesús resucitó y que podemos proporcionar evidencia. Pero nada de eso te sirve si la evidencia fundamental del nuevo nacimiento no la tienes en tu vida. Porque hay personas muy conocedoras, con una mente llena de conocimiento, que viven una terrible contradicción. Porque todo ese conocimiento de nada les sirve porque viven como el mundo vive. ¿Y de qué te sirve todos esos conocimientos y argumentación? Lo que puede hacer dudar a una persona con respecto a los milagros eres tú. No por tus argumentos, sino por tu vida. ¿Eres de Dios? ¿Eres su hijo? ¿Confías en Él? Hay muchas cosas que deben estar visibles. Qué difícil sería decir, yo no creo en los milagros, pero no puedo explicar por qué tú eres así. Algo tiene que haber, algo tuvo que pasarte, porque nadie hace las cosas como tú las haces. Proliferan los adulterios, prolifera la fornicación, prolifera el libertinaje, abunda en todos lados. Es
vergonzoso, deplorable ver tantos matrimonios destruidos por adulterio. Es tan sencillo adulterar. Cada vez se ve como algo más aceptable y normal. ¿Para qué te casas?, dicen. ¿Cómo podemos mostrar nosotros el milagro en nuestras vidas? Permaneciendo fieles, apartándote de esas invitaciones, de esas amistades, de esas confiancitas que te llevan a caer. ¿Por qué? ¿Por qué tú no haces eso? ¿Por qué tú no aprovechas? Porque está mal. ¿Cómo va a estar mal? Te la vas a pasar muy bien. Sí, pero yo no hago lo que me parece mejor, sino lo que Dios dice que es mejor. Y se van a sorprender muchísimo. Le van a decir que eres un tonto hasta que tengan problemas. Cuando ellos tengan problemas, van a decir, oye, ¿tú que crees en Dios? ¿Qué puedo hacer? ¿Verdad? Pero si tú no te cuidas tu santidad, ni buscas glorificar a Dios y dices que eres cristiano, se van a burlar de ti. Y cuando tengan problemas, van a decir, no, hombre, ¿qué vas a ver? Si es igual que yo. Así que el principal testimonio de los milagros somos nosotros, en nuestra vida, en el trato que tenemos con nuestros semejantes, con nuestro prójimo. Cómo tratas a tu empleado, cómo tratas a tu jefe, cómo tratas a tu compañero. Si trabajas en una empresa, cómo tratas a los de limpieza. Cómo tratas al mesero cuando vas al restaurante. Me he sorprendido muchísimas veces. Supuestamente estoy hablando con cristianos maduros y muy santos, y la manera en que tratan al mesero deja mucho que desear y sacan muchas cosas a la luz. No nos podemos engañar a nosotros mismos. Así que necesitamos la evidencia. Sí, podemos argumentar y mostrar que es perfectamente razonable decir que Jesús resucitó, pero acuérdate, por favor, de nada sirve eso si tú no vives la vida cristiana. Así que hagamos ese firme propósito, no desconectar nuestro cerebro de nuestras acciones. Claro, tenemos que tener las dos cosas. Saber dar respuesta al que nos demanda razón de la esperanza que tenemos y vivir para la gloria de Dios. Y es mucho más difícil vivir para la gloria de Dios que tener buenos razonamientos. Así que esa es nuestra principal tarea. Y eso es lo que hay que suplicarle a nuestro Dios. Señor, por favor, permíteme ser congruente. Y cuando hable de Dios, sea confirmado con mis acciones. A pesar de mis errores, que puedan ver quién es mi Señor. Que pueda ser claro a quién le sirvo. Que quede claro que soy un sirviente, no de mí mismo, sino del que me salvó. Y eso es cumplir el mandato de Jesús. Hagan brillar su luz delante de los hombres. Así que por favor, que ninguno se pierda acumulando conocimiento en su mente y no vivir la santidad como corresponde. Así que vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu paciencia en nuestras vidas. Gracias porque dependemos de ti. Gracias porque nuestra salvación depende de ti, no de nosotros. Si no, estaríamos todos perdidos. Gracias, Señor, porque no te buscaba, pero tú me hallaste. Gracias porque estaba perdido, Señor. Me encontraste. Gracias porque no me interesaba saber nada de ti, pero cambiaste mi mente y me diste hambre de tu palabra. Gracias, Señor, porque mis errores merecen mi destrucción. Mis errores merecen que esté en la miseria, pero a ti te ha placido darme según tu gracia. No me has dado justicia, Señor. No me has dado lo que merezco. Me has dado de tu gracia. Y por eso te pedimos, en tu gracia, porque es imposible para nosotros, que nos hagas congruentes, Señor, entre lo que sabemos y lo que hacemos. Que podamos explicar a otros por qué creemos en ti, pero que ellos puedan ver en nuestras vidas que efectivamente vivimos para ti. No queremos ser solamente hipócritas, que hablan la verdad, pero no la viven. Tenemos muchos errores, Señor, y es muy difícil, muy complicado que la gente vea nuestra vida y concluya que somos tus siervos. Por eso te rogamos que, puesto que para nosotros es imposible, lo hagas en nuestra vida. Tú ves lo que tu palabra dice, el querer como el hacer. Pones en nosotros el querer como el hacer. Ayúdanos a entender qué creemos, por qué lo creemos,
cómo lo aplicamos y cómo lo enseñamos a otros. En ese orden, Señor. Permítenos ser capaces de enseñar lo que vivimos, en congruencia con lo que creemos, Señor, para que no haya ningún estorbo nuestro, que no seamos tropezadero a aquel que está buscándote. Queremos, Señor, ser luz en las tinieblas, y eso implica un enorme compromiso en la forma en la que vivimos, la forma en la que administramos lo que tenemos, cómo tratamos a los demás. Danos la capacidad de dominarnos, Señor. Cuando las cosas no nos gustan, cuando nos parece injusto, recuérdanos que si fuera justicia, estaríamos perdidos. Recuérdanos que todo es por gracia y que tu gracia nos sostiene. Y que cuando pecamos y tropezamos, podemos acudir a ti, porque tú eres fiel y tú eres justo, porque Jesús pagó. Y si pagó mi deuda, Señor, tú perdonas mi pecado y me transformas y no me abandonas, Señor, y no me dejas a mis propias decisiones, no me entregas a mis propios pensamientos. Y por eso, Señor, te alabamos, por eso queremos glorificar tu nombre, porque en nuestra miseria, Señor, tú nos has dado todas las cosas. Gracias, gracias por todo lo que tenemos y también por lo que no tenemos. Gracias, Señor, por el milagro más grande, Señor, que nos hace todos estar aquí y llamarnos unos a otros hermanos. Un día te veremos con nuestros propios ojos, Señor, pero mientras tanto, ayúdanos a perseverar, a hacer lo correcto, a dar las respuestas correctas, Señor, como dice el apóstol Pablo, forma amena y de buen gusto, aprovechando todo momento oportuno, Señor, porque los días son malos. Danos la gracia y la sabiduría para hablar de acuerdo a aquel que nos escucha, de acuerdo a lo que él necesita escuchar y lo que necesita entender. Danos gracias, Señor, para hacerlo con sabiduría. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas y déjame ver si hay preguntas, si no, les doy algo de tiempo porque luego los ando carrereando, ¿verdad? Que ya escriban y no les doy chance de escribir, no, pero ya hay 3 preguntas, entonces pasamos directo. Tenemos 15 minutos para responderlas, preguntas que tengan que ver con el tema. Si no tiene nada que ver con el tema, la pasamos al final y si hay tiempo trataré de dar la respuesta. Las preguntas se leen directo como llegan en el grupo de WhatsApp, está el código en pantalla para que te agregues al grupo. Si nos ves en redes sociales y no estás en el grupo, puedes hacer tu pregunta en los comentarios, sea de Facebook o de YouTube, y se canaliza a este mismo grupo de WhatsApp, solamente mientras estamos en vivo, y las preguntas que se alcancen a responder. Voy a leer entonces la primera pregunta, dice Ofelia Arroyo. Pastor Hernán, buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias. Mi pregunta es, yo tuve un milagro con mi hijo y el poder de Dios me lo regresó. Él tuvo una infección en el cerebro. Hasta ahora no hay explicación de dónde vino la infección. El doctor dijo que ya no iba a despertar del coma, en el cual estuvo por 2 semanas. Yo le pedí a Dios que haga su voluntad y no la mía. Dice, lo puso en las manos de Dios y se lo dejé de todo corazón. Por eso creo que me hizo un milagro. Gracias. Y espero me pueda contestar mi pregunta. Pase lindo día y Dios le bendiga por su enseñanza. Gracias. Muchas gracias por sus buenos deseos y su amabilidad. Mira, aún no estudiamos a profundidad bíblicamente cómo entender el milagro, pero si el doctor dijo que no hay nada que hacer y de repente sanó y no hay una explicación, podríamos decir que hay mucha probabilidad de que sea un milagro. A veces los doctores están limitados en su entendimiento y dicen ya no hay nada que hacer, piensan que el medicamento no va a servir por la evidencia que tienen y de repente el medicamento sirve y surge efecto. Y entonces decimos es un milagro, pero realmente hubo causas naturales. Eso no significa que el caso de usted es una causa natural, bien puede calificar como un milagro. Pero el punto que me llama la atención es cuando dice, lo puse en las manos de Dios y se lo dejé de todo corazón, por eso creo que me hizo un milagro. Ahí es donde hay que aclarar que si es un milagro de Dios y Él lo hizo, no es a consecuencia de que usted haya hecho algo para ganárselo. Por eso hay que profundizar un poco más. Sí, Dios ha definido que sucedería un milagro y ha definido los medios por el cuales el milagro se va a cumplir. Pero decimos que Dios usó mi oración, no que Dios me dio el milagro debido a mi oración. Porque si Dios ya ordenó todas las cosas desde el principio, ese milagro ya estaba ordenado. Y quizás Dios ordenó que el milagro llegara cuando usted decidiera confiar en Dios completamente. Entonces decimos que Dios ordenó su confianza para que el milagro sucediera.
pero no podemos decir que me hizo el milagro gracias a que yo confié en Dios, porque haríamos a Dios como que dependiente de nuestras acciones, como que Dios dice, ah, bueno, como hiciste eso, entonces sí te doy el milagro. Y eso ya sería contrario a la omnisciencia y a la predestinación, ¿verdad? Y nos falta hablar de un concepto que obviamente no toqué hoy, de la providencia de Dios. Y cómo explicamos este tipo de circunstancias como quizás dentro de la providencia, incluyendo los milagros. Por eso no vimos la información en este tema para poder responderla completamente, pero si Dios lo permite, la próxima semana profundizaremos más en esto. Siguiente, Gletson Araujo, dice, hola Pastor Hernán, saludos desde Bilbao, España. Saludos, Gletson. Dice, una pregunta, hoy en día hay requisitos para profetas y apóstoles, porque en día es muy usado en el mundo cristiano. ¿Sí? Hay requisitos, sobre todo los milagros y señales que autentifican al apóstol. Entonces, si alguien dice que es llamado, que también nos falta información bíblica, si Dios quiere la estudiamos la semana que viene, cuando Dios dio a los discípulos autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermos, Dios está mostrándole a todos que efectivamente Dios los ha encomendado a ellos con esa tarea, y la prueba de que Dios los encomendó es que ellos pueden hacer cosas que solo Dios puede hacer. Entonces, si alguien se autodenomina apóstol en el sentido bíblico del apóstol, porque la palabra apóstol se traduce como enviado, y en ese sentido todos somos apóstoles porque todos hemos sido enviados a predicar el Evangelio, pero cuando alguien dice yo soy apóstol, haciendo referencia a un ministerio apostólico, como muchos aseguran, tiene que tener las pruebas que autentifican que efectivamente Dios lo ha mandado, y para eso son los milagros y las señales. El apóstol Pablo decía que él iba a mostrarles el poder haciendo milagros y señales, ¿verdad? Tenía la evidencia de que Dios lo había mandado. Moisés le dijo a Dios, ¿cómo me van a creer que tú me mandas? ¿Verdad? ¿Qué les puedo mostrar? Y Dios le dio la vara. Tira la vara y se va a convertir en serpiente. Una excepción a las leyes naturales, ¿verdad? Solo Dios puede hacer. Entonces Moisés traía el sello real de Dios en la vara. Y bueno, también en la mano que quedaba leprosa. Y luego las plagas de Egipto. Y luego que se abre el Mar Rojo. Pero si te fijas, eso está enfocado, diseñado, tiene el propósito de darle autenticidad, a Moisés. Si alguien dice ser apóstol hoy en día, hay que decirle dónde está la marca de autentificación. Dame la muestra de que Dios te trajo. Y ahí es donde absolutamente todos fracasan en pasar la prueba. Otro requisito era ver a Jesús resucitado, que yo, mira, sí he escuchado a algunos que dicen, yo lo vi, y pues, ¿cómo le demuestras que no? Por eso no lo mencioné como la prueba más contundente, pero los milagros, como señal definitiva de que ha sido enviado por Dios, esa es insuperable por cualquiera que se te proclame apóstol. Siguiente. Gustavo Eduardo dice, buenas tardes, pastor. Mi hermano de recién nacido nació con 3 quebraduras en un mismo brazo. Eso fue lo que le dijeron los doctores a mis padres. Pero sospechamos que a ellos se les cayó a mi hermano y por consecuencia se rompió su brazo. Y sabemos que se rompió su brazo porque le tomaron una radiografía y ahí se ve claramente el hueso roto. Mi familia empezó a orar para que su brazo sanara y al día siguiente, cuando le tomaron otra radiografía, su brazo estaba intacto, como si nada hubiese pasado. ¿Eso fue un milagro? Tal vez. Habría que descartar primero si no se equivocaron de radiografía. O sea, no es que no quiera creer, ¿verdad? No quiere creer nada. No es que no quiera creer, es que primero hay que descartar lo natural para luego concluir lo sobrenatural. No puedes brincarte a lo sobrenatural sin haber mínimo examinado las posibles causas naturales para saber si eso es un milagro o no. Porque aparte nos falta más información. Un milagro tiene el propósito único de glorificar a Dios. Y si sucedió algo sobrenatural y Dios no fue glorificado, difícilmente entra en la categoría de milagro porque no tendría propósito. ¿Me explico? Quizás dice, bueno, para mí fue un milagro porque yo lo vi. Ah, bueno, pero ¿no creías en Dios o cómo, verdad? Porque hay que investigar. No todo lo que parece sobrenatural realmente lo es. Así que no es que sea incrédulo en ese sentido, sino hay que ser cautelosos. Porque tenemos que identificar, aparte de si es un milagro o no, cómo Dios está siendo glorificado en esa situación. Siguiente, Sergio Navarro, según 2 Tesalonicenses 2, 8 al 11, en ese tiempo sí se entiende como milagros lo que se menciona en el versículo 9. Será hecho por parte de... Gracias de antemano. No sé si me pueden poner ese pasaje para saber a qué se refiere, porque mi memoria no da para tanto. 2 Tesalonicenses
capítulo 2, versículo 8 al 11. Dice, entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Y con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permitirá que por el poder del engaño crean en la mentira. Sí, ahí la palabra milagro aquí es la original, ¿verdad? Maravilla. Y las maravillas pueden ser hechas incluso por falsos profetas. Un falso profeta, después de que pase la prueba de la maravilla, de que se cumpla lo que él dijo, tiene que pasar la prueba de la doctrina. Deuteronomio se advierte, si un profeta o alguien trae una señal y se cumple, y luego les dice, vengan y adoremos a dioses ajenos, dioses que no conoces, entonces sépanlo que los estoy poniendo a prueba. Entonces por eso hablaba de que un hecho sobrenatural no de inmediato califica como milagro, sino que tiene que glorificar a Dios. Por eso cuando al anticristo, a la bestia, se le dé poder para hacer milagros y señales, son maravillas en el sentido de la palabra original, pero no caen en la categoría de milagro porque no glorifica a Dios, al contrario, es para engañar. Entonces, por ejemplo, cuando vemos Jesús que dijo que era de Corazín y Betsaida, ¿verdad? Que los milagros que se hubieran hecho allá, se hubieran hecho aquí, al revés, y los milagros que se hicieron aquí, si hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, ellos hubieran creído. Por lo tanto, hay más condenación para ustedes. Hay milagros que se hicieron en el sentido de que ellos no glorifican a Dios, sino que van a ser juzgados más severamente, ¿verdad? Y para ellos no lo ven como un milagro. Sí fue una excepción a las leyes naturales, pero Dios no está siendo glorificado. Entonces, cuando hablamos de que los milagros existen, tenemos que hacer una distinción entre algo sobrenatural, que Dios otorga la autoridad para que se haga, pero para perdición, para destrucción, para juicio, y algo que es su sello que autentifica a quien Él está enviando. Entonces, cuando hablamos del anticristo y el poder de la bestia y todo eso, vemos que hay cosas maravillosas, pero no las decimos propiamente como un milagro, como algo que Dios utilice para demostrar que Él mismo lo está haciendo. Entonces, no tenemos todavía la información para detallarlo con más detalle, pero lo iremos analizando. Y no sé si hay más. Sí. Dice Sofía Murillo, pastor, ¿existe el don como tal para hacer milagros? Bueno, si existe, no sé si te refieres a si es vigente. Existe, sí, Dios se lo dio a los apóstoles, por ejemplo, a Elías y a Eliseo. La pregunta, ¿está vigente hoy en día? No. ¿Eso significa que Dios no puede hacer milagros? Sí los puede hacer. Pero el don de hacer milagros es aquel que tiene, bajo su criterio, la capacidad de hacerlos. Y no hay nadie que lo tenga. Y si alguien dice que lo tiene, tiene que dar la evidencia. Si alguien prueba que tiene ese don, entonces tendríamos que poner mucha atención a lo que él diga, porque lo que él diga vendría de parte de Dios. Pero si lo que me enseña no es ni siquiera bíblico, pues entonces descarto por completo que ese don exista. Siguiente, Priscila Rangel, Pastor Hernán, buen día. Cuando Moisés fue con el faraón y le mostró las señales de que Dios le había mandado, los hechiceros también hicieron las mismas señales. ¿Eso cómo se interpretaría? Bueno, si Dios está mostrando su poder y vimos que en los primeros dos, ¿verdad? Nada más las primeras dos plagas encontraron la forma de replicarlas, dijimos, existen dos posibilidades, que era algo sobrenatural o que era una falsificación. Y lo que concluimos cuando estudiamos esos pasajes es que no hay nada que nos lleve a pensar que había un poder sobrenatural de parte de ellos, pero que hay formas naturales de hacer que el agua parezca sangre. Había formas naturales de hacer ese tipo de plagas, pero cuando entraron los piojos o los tábanos y las demás, ellos mismos reconocieron esto es poder de Dios y se declararon incapaces de poder imitarlo. Lo que nos hace pensar que no había un poder sobrenatural, sino una imitación de lo que estaba sucediendo. Siguiente, dice Lima, Perú, dice pastor, cuando estuve en cuidados intensivos, aún dormida, escuché que mi hermano me dijo al oído, todo va a estar bien. Hermanita, ya recuperada le pregunté y me dijo que él no entró a la sala y no me dijo. Bueno, acuérdate que primero voy a la natural, ¿verdad? Y si vamos primero a la natural, puede haber muchas razones por las cuales tengamos alucinaciones. Si estás medicada, es probable que tu cerebro tenga ese tipo de desvaríos y te haga escuchar cosas que no escuchas, te hace ver cosas que no ves.
Por eso es muy complicado si estás en una situación de medicamentos o una situación de no estás bien de salud, nuestro organismo, nuestro cerebro puede hacer cosas fuera de lo normal que nos lleven a pensar que es algo sobrenatural, pero son desvaríos. Por eso siempre pongo el ejemplo de la salsa echada a perder. Vas y te compras unos tacos y le echas salsa y traía moscas y un montón de cosas, ya estaba podrida y tienes visiones en la noche. Dios me habló, no, fue la salsa, ¿verdad? Te afectó y tu cerebro empezó a desvariar, ¿verdad? Tienes calentura, no sé si te ha pasado, has visto a un niño, a una persona con mucha calentura y luego empieza a decir incoherencias, ¿verdad? El árbol, ponle las botas al árbol, ¿qué? Sí, las botas al árbol, tienes calentura, pero ellos se aseguran que estaban diciendo algo coherente y que ven al árbol con botas. No, no es una visión, es un desvarío, ¿verdad? Algo no está funcionando bien. Entonces, no me lo tomes a mal, pero primero hay que descartar esas cosas. Sergio Navarro, pastor, que una moneda caiga parada, ¿cómo lo consideras? Como algo natural. Va a depender de la fuerza que le pongas, la cantidad de vueltas que dé. Está haciendo la prueba y no cayó parada, entonces yo sí lo he hecho, ¿eh? En ciertas condiciones la moneda cae parada, pero tienes que tener mucho cuidado en cómo la arrojas. Sí se puede hacer y no estás haciendo ninguna excepción a ninguna ley natural, ¿verdad? Va a tener que depender mucho también qué tan distribuida está la materia en la moneda y punto de equilibrio, etcétera, etcétera. Pero sigue siendo algo natural. Entonces, se acabó el tiempo y como ya no había preguntas, ¿verdad? Entonces, despedimos la transmisión. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana.